Bueno, buenas noches y quiero agradecer a Julio por la invitación y por siempre propiciar, ¿no? Este tipo de investigaciones que de algún modo escapan del canon, ¿no? Literario. Recuerdo que Julio me invitó a participar del taller de poesía, ¿no? Donde presenté eh, digamos, una poesía bastante variada, ¿no? Pasé por Esther Castañeda, por Violeta Barrientos, por Doris Moromisato, Fidel Chaparro, por Gia, Bloody Hawker, Raj, Gretel Guarmicha, Rafael García Godo Salazar y Arturo Nicolás, ¿no? Y producto de este taller es que Julio me invita a publicar, ¿no? Un texto específicamente sobre la poesía trans, ¿no? Que me pareció importante, ¿no? Destacar. Para mí fue una investigación totalmente nueva, ¿no? Enfocarme en varias de estas autoras y autores, ¿no? Por ejemplo, eh, la poesía de Guarmicha, ¿no? Que contiene bastante dolor, ¿no? Me parecía que la voz, ¿no? Que ella pretendía representar ahí era necesario, ¿no? Resaltarla, ¿no? Además, en toda su poesía hay una y otra vez la necesidad de resaltar una voz trans, ¿no? Y lo dice una y otra vez. También Arturo Nicolás, ¿no? Que más bien su poesía, el dolor es de otra forma transmitido, ¿no? El dolor pasa más bien por verse a sí mismo, ¿no? Una identidad que viene desde adentro, puede ser una identidad pozo, ¿no? O espejo, como él plantea, ¿no? En su poesía. También la poesía que se publicó en Cuarto Oscuro, ¿no? Los diferentes poemas de Cuarto Oscuro, que tienen también diferentes autores, me pareció bastante llamativa, ¿no? Bastante renovadora, eh, porque de algún modo desbordan también el uso de la palabra y se enfocan más en imágenes, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, o si no, también recurren a otros géneros, ¿no? Discursivos como la música, ¿no? Eh, lo cual me pareció también interesante, ¿no? Y transgresor, ¿no? Porque hay algo eh, que de algún modo la literatura siempre ha presentado, ¿no? Y a propósito de la pandemia, ¿no? La enfermedad. Sin embargo, en estos poemas se habla de enfermedades que muy pocas veces se menciona, pero que son parte, ¿no? Son parte de la sexualidad, ¿no? De una sexualidad que de algún modo tiende a esconderse, ¿no? Que vive muchas veces en la oscuridad. Y, y de pronto vemos un sujeto que está dialogando con una institución, ¿no? Con las instituciones médicas sobre todo, ¿no? y, eh, y de pronto la enfermedad cobra otro sentido, ¿no? Es parte también de la identidad, ¿no? De muchas de las voces poéticas de esta antología, ¿no? Cuarto Oscuro. Bueno, aquí tengo un pequeño texto que de algún modo resume alguna de estas ideas. Eh, Hablar de poesía para mí digamos, un lenguaje que viene de un yo, ¿no? Pero ¿quién es ese yo? ¿No? Usualmente en la poesía tradicional el yo lo asumía una voz masculina, ¿no? Y un tú era asumido por una representación femenina, ¿no? Em, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Que por ahí ha habido un rescate, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la literatura griega, ¿no? Por ahí se salvó Safo, ¿no? Pero la gran mayoría eran voces masculinas, ¿no? Eh, Pasamos a la Edad Media, ¿no? Los trovadores, igual, ¿no? Ahí las voces son masculinas, a pesar de que sí hubo mujeres trovadoras, ¿no? Pero por ahí el rescate es bastante escueto, ¿no? La Condesa de Día, ¿no? Por ejemplo. Eh,
Entonces, de pronto, todos los sujetos, ¿no?, que son representados en la poesía son representaciones hetero, ¿no? Eso no quita que sí haya, ¿no?, dentro de esta poesía, donde autores y autoras transformen su voz, ¿no?, se transvistan, ¿no?, y asuman otro género, ¿no?, pero son excepciones, ¿no?, a la regla. Entonces, de pronto, me pregunto qué sucede, ¿no?, con la poesía trans, ¿no? ¿Qué sucede con ese sujeto, ¿no? Y me parece que el lenguaje precisamente recrea, ¿no?, esos márgenes, esas fronteras. Y de algún modo también hace que la poesía devenga en política, ¿no? Pero eso no deja de lado la cuestión estética, ¿no? Dentro de su fondo y su forma se deja vislumbrar todo aquello que no es vedado y logra por medio de la palabra nombrar y así generar una realidad que de otro modo no podríamos acceder, ¿no? Usualmente las ficciones, como les decía, son construidas a partir del deseo heterosexual, ¿no? Pero cuando leemos, ¿no?, poesía de este tipo, de algún modo comprendemos que la realidad es mucho más amplia, ¿no?, que la realidad excede, ¿no?, la heterosexualidad. Es por ello que hablamos de una poesía trans, ¿no?, per se. Pero no solo hablo, ¿no?, por una cuestión de identidad, ¿no?, o representación política, ¿no?, sino que yo creo que hay una representación mucho más importante ahí, ¿no?, que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y bueno, de algún modo también el cuerpo es político, ¿no? Así pues planteamos en este estudio, ¿no?, sobre lo trans, que es muy importante, ¿no?, visibilizar este devenir, ¿no?, este devenir que de algún modo se representa, ¿no?, y que se pone en cuestionamiento, ¿no?, constantemente. Por ejemplo, Guarmicha hace eso, ¿no?, pone en cuestionamiento el sujeto, no llega a identificarse, ¿no?, con un género específico, ¿no? Además hay el componente de clase, ¿no?, y racial también, que de algún modo transgrede, ¿no?, una y otra vez diversos discursos hegemónicos, ¿no? Gia Lujuria, ¿no?, ya había desarrollado su propuesta contestataria y de denuncia sobre instituciones médicas y pseudo autoridades científicas, ¿no?, en el fanzine Cuarto Oscuro, ¿no?, que precisamente analicé en este taller, ¿no? Sin embargo, hasta Lucifer, ¿no?, y los 7, 8 pecados capitales, ¿no?, o 78 pecados capitales del 2022, ahí es donde plantea su propuesta a partir del descubrimiento de los goces con el cuerpo y la experimentación y la movilidad por los pecados, de los cuales se hace posible no solo el placer, sino también una territorialización de los márgenes, perdón. Y su lenguaje es sumamente mordaz, ¿no? Eso también me gustó, bastante visceral, ¿no? Gretel Guarmicha, en Espinas, Flores y Cicatrices, les decía, ¿no?, en el poema, por ejemplo, Mi Identidad, denuncia, ¿no?, una serie de estructuras, ¿no?, que de algún modo ella en esa denuncia también termina cuestionando, ¿no? Se va despojando, ¿no?, de metáforas y su lenguaje se torna sumamente claro, ¿no?, cuando quiere denunciar, ¿no? Donde la metáfora domina en el discurso de Guarmicha es cuando habla de su identidad, sobre todo, pero cuando denuncia, su lenguaje se vuelve transparente, ¿no? Y se muestra a flor de piel el dolor, ¿no?, el dolor sumamente desnudo, ¿no?, como si fuera un cuerpo desollado, ¿no? Es bastante terrible, ¿no? Al menos a mí como lectora me afectó bastante, ¿no?, leer los textos de Guarmicha, ¿no?
Arturo Nicolás en Las luces y las flores. Aquí también hay algo muy interesante porque se produce un diálogo con la palabra y el dibujo, ¿no? La pintura, la ilustración, y que de algún modo quiebra también el significado que quiere transmitir, ¿no? Porque las flores, ¿no? De todos los colores, ¿no? Hacen que el texto tenga los temas positivos, ¿no? Asociados también a la feminidad, a lo vital, ¿no? Pero a nivel de la palabra, más bien estamos ante una identidad que se borra, ¿no? Se presenta como Arturo Nicolás, pero en su poesía no hay un género, no se puede identificar si es un hombre o una mujer, ¿no? Y eso me pareció interesante porque confronta, ¿no? Las ilustraciones, los dibujos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, me pareció importante, ¿no? Resaltar esta serie de discursos, ¿no? Que vienen de la poesía, que de algún modo buscan nuevas representaciones, ¿no? De los deseos, ¿no? Los deseos ya son antiguos, ¿no? Ya lo dijo Carla, ¿no? Vienen desde que el hombre es hombre, ¿no? Y la mujer es mujer, ¿no? Pero sin embargo, son nuevas estas representaciones en el sentido de que de pronto son escuchadas, ¿no? Ya hay disposición a escuchar, ¿no? Hay disposición a leer, ¿no? Y de pronto ya estamos, no digo que es total, ¿no? Seguimos siendo una sociedad sumamente patriarcal, ¿no? Pero yo creo que de algún modo hay aristas, ¿no? Puntos donde nos podemos encontrar, ¿no? Y se puede producir el diálogo, ¿no? Gracias.